Señores, hace años que estamos recibiendo mensajes de ustedes, fotografías, preguntas sobre las estelas químicas o los chemtrails. Es cierto que aumentó la especulación sobre lo que podía ocurrir en tiempos de pandemia, pero el fenómeno es anterior a 2020 y a día de hoy continúa. Siguen los gobiernos, algunos, diciendo que es la condensación de aire de los aviones, y ya sabemos que eso no es. Aquí nos lo contó un investigador, Simone Lucatello, profesor del Instituto Mora en México, colaborador del equipo de científicos de Naciones Unidas. Él reconoció que se hacen pruebas con el clima a través de esas estelas químicas. Hay muchísimos experimentos que se están haciendo a raíz de esta idea de controlar las temperaturas y las emisiones, ¿no? Para estabilizar, digamos, lo que es la temperatura promedio del planeta, la lucha al cambio climático. Toda esta ingeniería que te comentaba, sí, desde mi punto de vista, está ya fuera de control. Porque se están usando y están haciendo cosas que nuevamente no sabemos bien. Por ejemplo, este tema del secuestro del carbono en este momento, que es una forma, digamos, si quieres, ¿no? de limpiar el aire de alguna forma, pero ese carbono se está utilizando y luego se pone abajo de la tierra de otra forma para crear otro tipo de procesos que también no sabemos. Entonces hay una palabra que nosotros usamos mucho que se llama incertidumbre, que es muy alta en estos procesos. No sabemos realmente qué tanto o no reacciona el planeta de otra forma. Pero nadie sabe quién lo hace. Son aviones privados, no son aviones del ejército, los que sobrevuelan muchos lugares de España y del mundo, lanzando algo que muy pocos han analizado, y queremos profundizar en ello. Solo una vez en el Congreso de los Diputados, un diputado colaborador de este programa preguntó al gobierno qué eran. Es Pablo Cambronero, diputado en el Congreso y Policía Nacional. ¿Fue así, Pablo Cambronero? Bienvenido. Muchas gracias, Albert. Encantado de estar contigo. ¿Es cierto? ¿La única vez que se ha preguntado en el Congreso lo hiciste tú? Pues así fue. A principios de 2023 presenté una pregunta parlamentaria también por aclamación popular, porque hubo muchísimas personas que me la pidieron y consideré necesario hacérsela al gobierno. Y la pregunta básicamente lo que decía y lo que preguntaba al gobierno, porque al final es una pregunta, era si se estaba intentando o consiguiendo manipular el clima con una fórmula, un sistema, también a través del posible rociado aéreo. El gobierno tenía la opción de contestar si somos tan, no sé, vamos a decirlo así, conspiranoicos, pues tenía la oportunidad de contestar, pero se convocaron elecciones y el gobierno dio la callada por respuesta a esta pregunta. Nunca respondió ni afirmativa ni negativamente. Nada, nunca dijeron nada, salvo llamarme un poquito de todo con respecto también a la repercusión mediática que tuvo esta pregunta parlamentaria, que al final es una pregunta. Yo no estaba admitiendo nada, simplemente preguntando cosas que ahora sí sabemos que realmente se están haciendo o se están ejecutando también, con noticias, por ejemplo, en Londres y en otros muchos sitios donde se han publicado en medios, además de contrastada relevancia, que precisamente se está manipulando el clima con otros sistemas también de rociado aéreo. Por lo tanto, bueno, la pregunta era pertinente, pero el gobierno consideró necesario no contestar y al mismo tiempo insultarme diciendo que yo era un conspiranoico o que veía cosas extrañas. Esta es España, señores. Gracias por hacerla. Tenías que ser tú el hombre que más preguntas ha hecho a los gobiernos de este país. Seguimos hablando durante la semana del mal gasto de dinero público. Un abrazo, Pablo. Gracias. Un abrazo, Albert, y muchas gracias. Como vemos, no es fácil que nos den una respuesta. Hoy hemos invitado posiblemente a la mejor experta sobre estelas químicas que hay en España. Es activista medioambiental, investigadora de geoingeniería climática. Josefina Fraile, bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenos días a todos. Buenos días. Usted posiblemente tiene la respuesta a la pregunta del millón. ¿Quién lo hace? ¿Qué llevan? ¿Por qué lo hacen? Partimos de la base de que no es condensación de los aviones, del agua, del aire. No es así. La respuesta a ese debate de las estelas químicas no existe. Las respuestas son estelas de condensación. Bueno, pues es falso. Las estelas de condensación
se generan a una altitud de 9 kilómetros aproximadamente, a una humedad relativa de 76% y a una temperatura de 44 grados bajo cero aproximadamente. Esas estelas apenas son visibles, porque son estelas de condensación, quiere decir que es agua en estado gaseoso. El agua en estado gaseoso no se ve. La humedad del ambiente, que es la que permite la vida en la Tierra, ese nivel de humedad no se ve. Entonces, ¿por qué estas se tienen que ver? Bien, pues porque no son estelas de condensación. Lo que pasa es que las han bautizado chemtrails, ¿no? O estelas químicas, precisamente para dar la respuesta que ellos tienen a mano. Y porque estelas de condensación es un vocablo que sí está en el vocabulario de la aviación a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este vocablo, chemtrails, es un vocablo que diseñó el ejército en los años 90, justamente cuando ellos ya empiezan a modificar el clima de manera masiva en el mundo. Se iba a ver. Entonces tenían que dar una explicación racional. Estelas de condensación. Bueno, pues no, señores, no son estelas de condensación. Usted, por tanto, asegura que el objetivo final, y lleva décadas, quien lo haga, es cambiar el clima, es provocar sequías o lo contrario. Yo le he escuchado a usted decir que solo hay un científico en el mundo que ha analizado lo que llevan, lo que están sembrando en el aire. Además es un químico nuclear, creo, un experto, ¿no? Sí, es el doctor Marvin Herdon, es el primer y único científico desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, que ha tenido el valor de salir diciendo que, bueno, porque la academia, los académicos llevan debatiendo sobre el tema los últimos 20 años, pero siempre han dicho que esto no se está llevando a cabo, que esto son herramientas en las que están trabajando, que son hipótesis, pero que no se está llevando a cabo. Bueno, pues sí, claro, se está llevando a cabo desde principios del año 2000 en todo el mundo, ¿no? Entonces, este científico que vivía, ahora ya no, pero en ese momento vivía en San Diego, donde la climatología es muy seca y es imposible que se generen estelas de condensación si no hay la humedad determinada que requiere la formación de estas estelas de condensación. Entonces él dice, bueno, voy a esperar a ver lo que la lluvia, cuando llueva, nos trae como mensaje, ¿no? Porque sería la huella, nos traería la huella, ¿no? De eso que estamos viendo en el cielo. Entonces, justo recoge lluvia, analiza, encuentra 4 aluminio, bario, estroncio, titanio y sigue así analizando hasta 16 elementos. Entonces, cuando él ya tiene esos 16 elementos, dice, ¿conozco yo algo realmente? ¿Está en mi esfera de conocimiento algo que contenga estos 16 elementos o algo más? Y efectivamente se trata de cenizas volantes de carbón. Cenizas volantes de carbón. Las cenizas volantes de carbón son unas cenizas micrónicas que expelen los tubos, las chimeneas de las centrales térmicas. Hay 2 tipos de cenizas, unas que son como muy sólidas, los cirros, ¿no? Y después están las muy finas, que son altamente tóxicas. Y por esa razón obligaron a todas las centrales térmicas a poner precipitadores electrostáticos para recogerlas, acumularlas y guardarlas en lugares estancos. Bien, en el año 1990 la NASA dice, bien, es posible generar estelas de condensación, entre comillas, porque no son estelas de condensación, si bajamos de altura, porque ellos necesitan para sus fines bajar la altitud de esa dispersión de aerosoles que llaman, entonces es posible siempre y cuando nosotros inyectemos a través de medios aéreos en la atmósfera aerosoles, ¿no? Es posible. Entonces,
a eso que se genera, que es lo que denominaba la gente estelas químicas, pues bien, le han llamado ahora estelas de condensación persistentes. Suena un poco como al COVID persistente, ¿verdad? Sí, sí, es una manera de cambiar. Por lo tanto, sabemos, al menos en ese informe de San Diego, que son cenizas volantes de carbón. ¿Con qué Así es. A mí me dicen un momento, las cenizas volantes de carbón tienen 46 elementos tóxicos, entre los cuales 4 radioactivos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay uranio, por ejemplo, uranio. Sí, por ejemplo, uranio. Entonces, bien... ¿Cuál es el objetivo, Josefina Fraile? ¿Cuál es el fin? Porque quizá intentando variar el clima o provocando sequía o provocando la lluvia, lo que provocan es que afecte al ser humano negativamente. Eso es evidente que es tóxico, ¿no? Es muy tóxico. Entonces, aquí se entremezclan muchas agendas. Es decir, lo que el gobierno, lo que el Estado global, porque existe el Estado global, nos lo van revelando poco a poco. Estas cosas que están ocurriendo en todo el mundo. Y eso no podría ocurrir en todo el mundo si los países tuvieran soberanía sobre sus cielos, es decir, y sobre su territorio. No hay soberanía nacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos de facto bajo los auspicios de un gobierno mundial que busca tener una economía mundial, una fuente de energía mundial, la que ellos dicen, fuera del CO2, etcétera. Es una locura, pero bueno, ellos son los que componen estas locuras para lograr sus fines. Sus fines últimos son los de hacerse con todos los recursos del planeta, porque entonces, para hacerse con todos los recursos del planeta, sobramos los 7.000 millones de personas que habitamos en él, sobramos, porque... Por eso nos llaman comedores inútiles. Hay que ver algunos de ellos, ¿no? En fin, bien, según sus ideas, sus concepciones de las cosas, nosotros les estamos deprivando de lo que es suyo, de su propiedad. La tierra, en general, es suya, ¿no? La consideran suya. Entonces, bien, nos hemos procreado de manera alarmante, según ellos, y entonces tienen que reducir la población. Esto ya queda muy claro en un informe del Club de Roma que se llamaba Los límites del crecimiento, que se publicó en el año 1972. Bien, entonces ahí se entremezclan muchas agendas. Tenemos al señor señor Kissinger, ¿no?, que decía que si controlas el dinero, controlas el mundo, si controlas la energía, controlas los estados, ¿no? Entonces, aquí se trata de todo, pero la única forma en la que ellos pueden llevar a cabo este gobierno global y hacer que todas las agendas que ellos persiguen confluyan en un solo vector, esa es la manipulación del clima. Porque con la manipulación del clima controlas los alimentos, y controlas los alimentos, controlas el mundo, controlas los mercados agrarios, controlas la bolsa, o sea, lo controlas todo, controlas hasta el sistema monetario, ¿no? Entonces, que ya no sería necesario, porque según lo tienen planificado, dentro de poco, en octubre, empezarán ya a imponer una sociedad sin dinero, es decir, ya es el colmo de la esclavitud, de nuestro nivel de esclavitud, ¿no? Bien, el CBDC, ¿no? Entonces, todo eso entra dentro de las posibilidades que ofrece la manipulación del clima. Entiendo. Josefina, me dicen que España es campo de pruebas, que España se prestó hace décadas a experimentos medioambientales. Yo quiero ver ese documento y quién lo hizo, porque me aseguran que existe. Claro que existe, no es solo un documento, es más que un simple documento, es un contrato. En los años 60 quieren ya empezar a tener un campo de pruebas amplio, ¿no? Y notifican a los países de Naciones Unidas que buscan países experimentales para entrenarse en programas
de manipulación del clima. Lógicamente no hablaban de manipulación del clima, hablaban de mejorar las condiciones. Por ejemplo, cuando vienen a España, Castilla y León, pues tenía mucha sequía, habían gastado mucho dinero en un plan de regadío de tierra de campos que se llamaba, pero después no había agua. Pero bien, entonces el gobierno de España es uno de los que se propone. Se propusieron 15, pero si se hubieran propuesto los 190 países o 180 y pico países que había en ese momento, habría sido lo mismo, es decir, habrían escogido a España. ¿Por qué? Porque España resulta que ya antes de los años 50 ya estaba haciendo ese tipo de trabajo. Escogieron a España porque España es para ellos un país importante, estratégico. ¿Por qué? Porque es la puerta a todo el continente africano y porque es el trampolín a todo Latinoamérica, incluido Claro. Centroamérica, incluido, bueno, pues México, ¿no? Bien, por eso escogieron a España. Josefina, dígame para acabar los efectos en la salud de esas cenizas volantes de carbón u otras sustancias que puedan lanzar. ¿Qué es lo que provocaría en la población civil? A ver, primero provoca verdaderos desastres en el clima. Estamos llegando a un punto de no retorno. Esta ruptura de los sistemas climáticos naturales es inadmisible y esto tiene que parar ya. Entonces, bien, esto tiene consecuencias graves en la agricultura. Está cambiando el clima, están generando expresamente, porque tienen la capacidad para hacerlo desde el año 1963, grandes eventos climáticos extremos que ellos dicen, ¿no? Enormes lluvias, enormes glaciares o enormes sequías. Tienen esa capacidad tecnológica para hacerlo desde el año 1963. Y ahora mismo, imagínese lo que ha llovido desde entonces, esto está mucho más perfeccionado. Bien, entonces, si nosotros tuviéramos una situación de calentamiento global, eso quiere decir que habría más evaporación de los ríos, de los lagos, de los mares y por lo tanto habría más humedad relativa y por lo tanto se generarían nubes y por lo tanto se generaría más lluvia. Y sin embargo no es cierto, la unidad relativa está en sus mínimos. Si baja de esos mínimos es incompatible con la vida. Entonces, por otro lado, bueno, eso lógicamente a nuestros agricultores, aquellos que nos dan de comer, no les beneficia en absoluto, a todos no nos beneficia en absoluto. Y después tocando el tema de la salud pública. A ver, uno de los elementos del que nos alerta el doctor Marvin Herdon es de que las cenizas volantes de carbón tienen un aluminio que se llama aluminio químicamente móvil, es decir, un aluminio que penetra a través de la humedad de tu cuerpo y llega a tu interior y entonces genera enormes problemas a nivel neurocognitivo, neurológico, problemas con Parkinson, Alzheimer, etcétera. Enfermedades neurodegenerativas que ya está llegando a los niños y que le han bautizado como el síndrome de San Filipo. Unos niños que empiezan aprendiendo como aprenden los niños y llega un momento en que ya no aprenden más y llega un momento en que empiezan a regresar en sus conocimientos y que ya olvidan quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos. Bien, pues gente que está metida en la ingeniería, por cierto, crea después hospitales para dar cura a esos niños. Es vergonzante y cada cura se llama 1 millón de euros. Hace unos años una madre de Victoria hacía un llamamiento a la sociedad civil para que le ayudaran porque tenía 3 niños y los 3 con el síndrome de San Filipo. ¿Y cuál es la respuesta médica? Es genético. No es genético. No 3 de 3, por Dios, ¿no? Pero bueno, es así como nos engañan. Entonces, empezando también porque su fin es ocultar el sol con todos estos aerosoles que están dispersando. Dicen que para que esos aerosoles reflecten la luminosidad solar de nuevo hacia el espacio sin pasar por la Tierra. Es que ¿cómo puede haber gente a estas alturas tan zumbada, pero tan mala? Porque esto es maldad pura, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa? Nuestros huesos no están recibiendo, hay una pandemia, esto sí es una pandemia real de falta de vitamina D.
y sin vitamina D nuestro cuerpo no puede funcionar propiamente, ¿no? Entonces, una de esas razones es la ocultación del sol. El sol es salud, es vida. Entonces, es lo primero que nos dijeron cuando la pandemia, ¿no? No salgan ustedes, esténse en casa. No, hay que salir, hay que tomar el sol. El sol es importante para nuestro sistema, ¿no? Entonces, bueno, sí, es malo. No solo para la biosfera, para la tierra, para la producción, pero también para la salud humana y la de todos los animales. Nos ha dejado más preocupados que cuando empezamos la charla, Josefina Fraile, pero lo más grave es que instituciones públicas o privadas, y hablo de España, no tomen riendas, no tomen el control de análisis de qué pasa, de qué sucede, de por qué ocurre. Es como un silencio total en el que si hablas de ello eres un conspiranoico, pero algo extraño sucede en el cielo. Eso es evidente porque no ocurría antes. Todos hemos sido niños y esas estelas que permanecen horas y horas marcando hasta cuadrículas no las habíamos visto hasta hace unos años. Josefina Fraile, investigadora de geoingeniería climática y activista medioambiental, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por facilitarnos este altavoz a la comunidad hispanohablante. Hay mucho que hablar porque en realidad quienes están detrás hay que exponerlos, porque si no los exponemos sencillamente seguirán haciendo lo que están haciendo y no podemos ponérselo fácil. Hay que hablar con nombres y apellidos y espero que tengamos una vez más este micrófono a disposición cuando para quiera. exponerlos. Cuando quiera. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Adiós. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.